Estaremos considerando en esta mañana en el libro de Romanos. Como ustedes saben muy bien, nosotros hemos estado trabajando a través del libro de Romanos este último año y estamos plantados en estos días en el capítulo número 8 de Romanos, capítulo 8 de Romanos. Y en esta mañana quisiera considerar específicamente los versos 26, 27 y el verso 34 para aprender lo que es la intercesión que el Espíritu Santo y el Hijo de Dios tienen a favor de nosotros. Y en esta mañana le he llamado al mensaje intercesión trinitaria. Saben que antes de partir al cielo, Jesús le dijo a sus discípulos que era bueno que Él se fuese, que Él partiese. Porque cuando Jesús partiese, esto daría ahora comienzo a un nuevo tiempo, a una nueva dispensación de la gracia de Dios que no había sido experimentada anteriormente. Una gracia especial reservada para el tiempo de la iglesia. Mira cómo Jesucristo dijo a los discípulos en Juan 14, 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Yo rogaré al Padre y dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Note cómo Jesús aquí le dice a los discípulos que Él enviaría al consolador, a otro consolador que por supuesto sabemos muy bien que es el Espíritu Santo, para que esté con los discípulos. Juan 16, capítulo 16, verso 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si yo me voy, os lo enviaré. Note cómo dice, es bueno que yo me vaya, porque al yo irme, dice el Señor Jesucristo a los discípulos, yo enviaré al Consolador para que esté con vosotros y pueda acompañarlos, y como dijo en el capítulo 14, verso 16, para que esté con vosotros siempre. ¿Lo nota ahí? Para que esté con vosotros siempre. ¿Ve? Jesucristo prometió enviar al Espíritu Santo para vivir, estar, guardar, proteger, guiar, santificar, sellar a los hijos de Dios. Ese es el ministerio que el Espíritu Santo cumple en nuestras vidas. Yo le dije a ustedes que este capítulo número 8 es realmente el capítulo del Espíritu, Una palabra clave que tenemos aquí en relación al Espíritu es la palabra seguridad. Seguridad. El Espíritu Santo nos asegura, y aquí el apóstol Pablo está describiéndonos cómo es que eso ocurre. Una de las realidades de este capítulo número 8, de principio a fin, es que comenzamos viendo esta declaración de Pablo de que no hay condenación, Así comienza el capítulo, ya no hay condenación para los que están en Cristo, y el capítulo termina diciendo, y ahora no hay separación, no hay condenación y no hay separación de Dios. Nosotros ya no estamos condenados y nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, de la relación que ahora tenemos con Dios. Nadie nos puede condenar por nuestros pecados y nadie nos puede separar de Dios. Y esta es la hermosa bendición que nosotros como hijos de Dios gozamos en Cristo, la bendición de la seguridad. Una seguridad ahora que es hecha efectiva por la poderosa obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y eso es lo que hemos estado viendo a través de este capítulo. Cómo es que el Espíritu obra en nosotros y trabaja. Y para mí esto es muy importante que lo entendamos, porque yo le dije a ustedes anteriormente que uno de los problemas que yo veo en la iglesia contemporánea hoy día es que muchas personas dicen creer en la obra del Espíritu Santo, pero cuando observamos lo que las personas creen respecto al Espíritu Santo, lamentablemente lo que practican es algo totalmente opuesto a la verdadera obra del Espíritu Santo. Hemos visto personas que practican cosas sin sentido, lanzándose al suelo, tumbando sillas, gritando, haciendo como animales, supuestamente cayendo bajo una risa santa que los hace reírse sin parar, otros actuando como borrachos, etcétera, etcétera, diciendo que esta obra es la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Lamentablemente tengo que decir, esto no es así. El Espíritu Santo no obra de esa manera. Esa no es la obra del Espíritu.
Les he dicho en otras ocasiones que muchas personas quizás no blasfemarían en contra del Padre, tendrían una dificultad grande de asignarle al Padre algo que la Biblia no dice. Otras personas también tendrían dificultad blasfemando al Hijo o asignándole cosas al Hijo que la Escritura no dice. Pero creo que muchas veces con el Espíritu Santo es como un juego que las personas tienen. Y cuántas cosas la gente dice y reclaman que están haciendo porque el Espíritu Santo los guió a hacer. Recuerdo años atrás había un predicador que le decía a la gente que él los podía sanar de sus enfermedades, y la forma en que el Espíritu Santo le había instruido a él para manifestar o llevar a cabo esa sanidad era golpeando a la persona en el estómago con un puño o una patada, y al recibir el golpe la persona quedaba sana de su enfermedad. Por supuesto era un simple charlatán, un mentiroso, un engañador, absolutamente una persona que no está obrando en el poder del Espíritu Santo. Porque eso no es la obra del Espíritu Santo. Y me temo que muchas personas tienen un juego con el Espíritu Santo, asignándole cosas que el Espíritu Santo no hace, cosas que el Espíritu Santo no participa. En este capítulo hemos visto desde el principio cómo entonces que el Espíritu Santo realmente obra. Él nos libra, primero, Él nos libra del pecado y de la muerte. Él es el que está efectuando la salvación que Cristo compró en la cruz. El Espíritu Santo la efectúa en nosotros. Él nos libra del pecado y de la muerte. Él nos ayuda y nos permite cumplir la ley de Dios. Él nos da ahora la capacidad para obedecer la ley de Dios. Ahora, estando en Cristo, hemos sido librados de la condenación de la muerte, pero nos da la responsabilidad de obedecer la santa ley de Dios, la ley moral de Dios. Y el Espíritu Santo es el que ahora viene y nos capacita. ¿Por qué? Porque Él cambia nuestra naturaleza, es lo otro. El Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza, es el que efectúa un cambio en nuestro corazón, en nuestra mente. Él transforma nuestra forma de pensar, Él nos da un corazón nuevo, quita el corazón de piedra, pone un corazón de carne. Él hace una obra transformadora. ¿Okay? Nos capacita también para la victoria sobre el pecado. Él nos da fuerza para poder, como Pablo dice, para matar las obras de la carne, para literalmente destruir las obras de pecado en nosotros. Tenemos fuerza y poder a través de la obra del Espíritu Santo para nosotros ahora aniquilar el pecado que todavía queda aquí, como Pablo dice en el capítulo número 7, ay, miserable de mí, todavía tengo un cuerpo de muerte, todavía existe pecado en esta naturaleza caída que está esperando la redención final. Pero no quiere decir ahora que vamos a estar siempre lamentándonos y sufriendo. No, mis amados hermanos, ahora tenemos capacidad para la victoria. Sí, reconocemos nuestras debilidades, sí, reconocemos nuestro pecado, pero no quiere decir que vamos a estar en derrota todo el tiempo. Tenemos ahora el poder del Espíritu Santo obrando a través de nosotros que nos capacita para la victoria. Lo otro que vimos también es que el Espíritu Santo confirma nuestra adopción como hijos de Dios. Él confirma nuestra adopción como hijos de Dios. Es el que ahora dentro de nuestro ser nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Es el que nos hace ahora clamar, Abba, Padre. Él es el que ahora certifica, garantiza. Él es el testigo interno que nos deja saber, mi amado hermano, que somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados en la familia de Dios. También las semanas pasadas estuvimos viendo cómo el Espíritu Santo, no solo eso, también Él garantiza nuestra gloria. Él garantiza nuestra gloria. Él es el que trabaja y opera constantemente para asegurar nuestra gloria, para asegurar nuestra redención final, la gloria final, la glorificación final. Él es el que está operando constantemente para ahora llevarnos a la gloria y a la presencia de Dios. Y ahora con esperanza nosotros, ¿verdad? Estamos esperando ese momento. Una esperanza no determinada por nuestras emociones, ni basada en nuestros sentimientos, ni en nuestra imaginación, sino una esperanza que está fundada en la promesa de Dios, en el hecho de que Él ha prometido llevarnos allí. Y el Espíritu Santo está trabajando para llevarnos allí,
a la gloria. Las semanas pasadas, las últimas 2 semanas, entonces estuvimos viendo este concepto de la garantía, de la gloria. Y la semana pasada específicamente vimos cómo es que hay un gemir esperando ahora esa gloria venidera. Hay un gemir en la creación gime, esperando ser libertada del estado de condenación, del estado de corrupción en el que se encuentra, el estado de maldición en que se encuentra. Y no solamente la creación gime por eso, sino también que nosotros los hijos de Dios gemimos de la misma manera. Gemimos rogándole a Dios nuestra libertad final, ser libertados total y completamente. Esperamos nosotros ese momento. Hay un gemir en nuestro corazón, un gemir dentro de nuestro ser profundo, esperando eso. Nosotros vivimos, por así decirlo, en un estado agridulce, gozándonos el amor de Dios hoy, disfrutando la realidad de que somos hijos de Dios y con una esperanza dulce y bendita de lo que será, pero a la misma vez un dolor profundo en nuestro corazón cuando vemos a nuestro alrededor las consecuencias del pecado, cuando vemos aún en nuestro ser esa consecuencia del pecado, esa manifestación del pecado que todavía habita en nosotros, nos dolemos, gemimos. Y le decimos al Señor, Señor, esperamos, ven Señor, esperamos tu venida, anhelamos que venga. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Y no solamente nosotros gemimos, sino que también el Espíritu Santo gime a nuestro favor. Él gime junto con nosotros. Él se duele junto con nosotros. Él desea ver que ahora nuestra glorificación se haga una realidad. Él está esperando. Igual que nosotros esperamos y gemimos a Dios por nuestra glorificación final, el Espíritu Santo también espera y gime junto con nosotros. Eso lo vimos la semana pasada. Y yo toqué de volada solamente el verso número 26, el verso 26, porque no quería, no tenía el tiempo, 1 y 2, no quería ir de lleno a examinarlo, porque quería guardar para hoy muchos detalles que son importantes para nosotros. Y en el verso 26 el apóstol Pablo nos introduce esta realidad de que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él gime junto con nosotros, pero Él gime junto con nosotros en una intercesión trinitaria. Ese es el título del mensaje de hoy. Entonces, hoy estaremos viendo cómo es que el Espíritu Santo intercede, el ministerio intercesor del Espíritu Santo. Y no solamente del Espíritu, porque quiero luego saltar, voy a hacer un poquito de trampa en esta mañana. Yo sé que normalmente voy verso a verso, pero quiero ir corriendo hacia adelante unos cuantos versos más abajo, que los voy a cubrir más detalle en un futuro, pero quiero también examinar el verso 34, porque allí también Pablo dice que no solamente el Espíritu intercede por nosotros, sino que también el Hijo intercede por nosotros. Y esa es la gloriosa bendición, de que hay una intercesión a favor nuestro constantemente trinitaria. O sea, en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados constantemente en esta intercesión. Déjeme ilustrárselo de esta manera. Ustedes saben que cuando nosotros somos llamados a la corte para presentarnos delante del juez por algún caso, supongamos que estamos siendo acusados por algo y tenemos que presentarnos allí para presentar defensa, nosotros necesitamos a alguien que vaya junto con nosotros, que conozca el sistema, que conozca las leyes, que conozca al juez, que conozca cómo todo opera, para que vaya y presente nuestro caso a favor nuestro. Nosotros hoy día le llamamos abogado, ¿verdad? Vamos y buscamos un abogado que conozca las leyes, que vaya y nos represente a favor nuestro delante del juez o de la corte. Sí, debido a que nosotros quizás no tenemos conocimiento apropiado de las leyes y no entendemos todos los procesos y cómo opera todo, necesitamos a esa persona que vaya a favor nuestro y que interceda por nosotros.
Y eso es precisamente lo que el Espíritu Santo y lo que el Hijo hacen delante del Padre a favor nuestro. Ellos interceden por nosotros. Si yo necesito un abogado que vaya y me represente delante de un juez aquí en esta tierra, un juez que es pecador, un juez que es falible, un juez que no tiene todo el conocimiento y que falla, ¿cuánto más entonces yo necesitaré uno que me represente e interceda por mí delante del trono de la gracia, delante de nuestro Padre celestial? ¿Okay? Observemos entonces este ministerio del Espíritu Santo, el ministerio de intercesión por los hijos de Dios. Y quisiera comenzar a discutir los textos bíblicos entonces que tenemos delante, primeramente observando el problema que nosotros tenemos, el problema nuestro. Verso 26 dice, y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos. Ahí está nuestro problema. Lo primero que vemos es que somos débiles. Somos débiles. Uno de los problemas más comunes que nosotros a veces tenemos es que no nos vemos como realmente somos. Muchas veces, mis amados hermanos, ignoramos nuestras realidades. Claro, somos hijos de Dios, claro, somos nuevas criaturas, pero todavía estamos en cuerpos mortales. Todavía tenemos mentes que vagan, todavía tenemos debilidades, todavía tenemos corazones que batallan y luchan. Hay una debilidad presente en nuestra vida. La realidad. Pastor, pero la Biblia dice que somos victoriosos. Sí, claro, en Cristo. Somos poderosos con el Espíritu Santo. Pero Josué, yo soy débil. Yo soy débil. Tú y yo somos polvo. Nuestras mentes, mis amados hermanos, no comprenden y a veces no aprecian toda la verdad de Dios. Nuestros corazones se oscurecen a veces con la duda, a veces caemos en desesperación, caemos en angustia. Nuestras debilidades, mis amados hermanos, se manifiestan de manera regular y constante. ¿Okay? Así somos nosotros. Pero aquí Pablo nos introduce a una hermosa realidad, una hermosa bendición. Dice él que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Él nos ayuda. Él es, uno de los títulos del Espíritu es el ayudador. Él es el paracleto, es el que viene a nuestro lado para ayudarnos a andar. Él es el que, por así decirlo, como una muleta, nos apoya y nos hace continuar. Él es nuestro ayudador y Él viene a ayudarnos en nuestra debilidad. Recuerden lo siguiente, mis amados hermanos, la vida del creyente no puede ser vivida por nuestras propias fuerzas. Nosotros somos débiles, por mí mismo soy débil. Yo no puedo obedecer a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios, servir a Dios por mis propias cuentas. Necesito la obra del Espíritu en mi vida. Necesito que Él venga a ayudarme en mi debilidad. ¿Okay? Tengo que aprender a depender del Espíritu en mi vida para que yo pueda ahora llevar a cabo mi vida cristiana y a honrar a Dios con ella. Y aquí Pablo ahora nos apunta, podemos decir que a un ejemplo de cómo se manifiesta nuestra debilidad. Pablo dice en el verso 26, porque no sabemos orar como deberíamos. Aquí Pablo apunta a una debilidad intelectual, No conocemos perfectamente la voluntad de Dios. Tengo un conocimiento limitado. Tengo un conocimiento, mi amado hermano, que tiene huecos. Mi mente es un filtro, filtra las cosas, o sea, tiene escapes. Mi corazón no comprende todo. Sí, aunque somos redimidos y aunque estamos totalmente seguros de nuestra adopción como hijos de Dios, no debemos dudar de eso. A la misma vez, nosotros no conocemos a Dios totalmente en toda la capacidad. Y no sabemos entonces orar como deberíamos. ¿Okay? No sabemos orar como deberíamos. ¿Saben por qué? Tenemos perspectivas imperfectas. No vemos las cosas de la manera correcta. Nosotros tenemos un conocimiento limitado de las cosas. Y no puedo ver las cosas como son. Como deberían ser. Mis perspectivas son imperfectas. Nuestras mentes
son finitas, o sea, que no pueden ir más allá a veces de lo que vemos delante de nosotros. La mente de Dios, por ejemplo, es infinita y comprende todas las cosas. Nuestra mente es opuesto a eso, es finita. Tenemos debilidades humanas, tenemos limitaciones espirituales. Mi amado hermano, nosotros no entendemos lo que ocurre en la dimensión espiritual, no comprendemos todo lo que está ocurriendo en las moradas celestiales delante de la presencia de Dios. Todavía no hemos llegado allí y tenemos limitaciones espirituales. Así que debido a nuestras perspectivas imperfectas, a nuestras mentes finitas, a nuestras debilidades humanas, a nuestras limitaciones espirituales, nosotros no podemos orar en absoluta consistencia con la voluntad de Dios. No tenemos esa capacidad. No tenemos la capacidad de orar de manera apropiada delante de Dios. ¿Por qué? Una vez más, no conozco todo, no sé todo. ¿Okay? Miren, hay veces que existen necesidades específicas que ni siquiera nosotros las conocemos. Hay veces, mis amados hermanos, que hay necesidades espirituales de las cuales nosotros ni siquiera estamos conscientes de ellas. Y ni siquiera sabemos tampoco cómo se pueden suplir esas necesidades. Mira qué interesante. Hay necesidades espirituales que nosotros no las conocemos y tampoco conocemos cómo es que se deben suplir. Hay cosas, mis amados hermanos, que nosotros todavía no hemos comprendido en nuestras necesidades espirituales. ¿Y cómo voy a poder orar por ellas si ni siquiera conozco por qué orar? ¿Sí? Debo decir que aún el cristiano que ora sincera, fiel, regularmente, aún con el más alto grado de entrega en la oración, aún con el más alto grado de sinceridad a Dios en mi oración, no voy a poder comprender ni conocer los propósitos de Dios con respecto a todas mis necesidades o a todas las necesidades de las otras personas por las cuales yo oro. Sí, porque la palabra nos llama a nosotros que oremos por todos, ¿verdad? No solamente oramos por nosotros, sino que oramos por todos los que están a nuestro alrededor. Nuestros hermanos en la fe, y tenemos muchos mandatos en la Biblia de por quién orar. Y no importa cuán sincera sea mi oración, yo nunca voy a poder entender y conocer todos los propósitos de Dios respecto a esas oraciones que hago por mí y por las personas a quien tengo a mi alrededor. Muchas veces nosotros hermanos nos dicen, pastor, ore por mí, y amén, yo oro por usted, pero al final al cabo yo no conozco todo. No conozco todo lo que está pasando en su vida, está pasando en su mente. No conozco las necesidades espirituales que usted tiene. Es más, hay necesidades que usted tiene que ni usted mismo las conoce, mucho menos las voy a conocer yo. Y por más sincera que sea mi oración delante de Dios, nunca va a ser perfecta. Por más sincera que sea tu oración delante de Dios, nunca podrá ser perfecta. Ese es nuestro problema. Somos débiles. No sabemos orar como deberíamos. En el devocional, El Valle de la Visión, estaba leyéndolo esta semana y encontré una oración que hace dentro de ese devocional y un fragmento solamente, que yo creo que realmente describe apropiadamente esta debilidad que nosotros experimentamos. Dice así: mi mente es un barril sin fondo, sin entendimiento espiritual, sin deseo por el día del Señor, siempre aprendiendo pero nunca alcanzando la verdad, siempre en el pozo del Evangelio pero nunca reteniendo agua. Mi conciencia no tiene convicción ni contrición, sin nada de que arrepentirse. Mi voluntad no tiene poder de decisión o resolución. Mi corazón está sin afecto y lleno de fugas. Un corazón que se le escapan las cosas. Mi memoria no tiene retención. Así que olvido fácilmente las lecciones aprendidas y tus verdades se escapan. Yo creo que ese es un hombre totalmente humilde ahí diciéndole: Señor, mira mi debilidad. Mi memoria no retiene las cosas. Las lecciones que aprendo se me olvidan. Las aprendí hoy y mañana se me escapan. Esa es la realidad nuestra. No quiere decir que no estemos aprendiendo.
cosas mientras vamos creciendo en el Señor. Claro que sí, aprendemos y retenemos y recordamos. Pero la realidad es que la verdad de Dios es tan sublime, la verdad de Dios es tan perfecta, la verdad de Dios es tan extensa, tan profunda, que aún nuestras mentes limitadas no pueden totalmente comprenderla, y ahí está nuestra limitación. Nos encontramos entonces confesando como esta persona confiesa. Mi mente es un barril sin fondo, sin entendimiento espiritual. Ahora, ese es nuestro problema. Pero hay una solución al problema. Y ya Pablo dio la clave ahí. El verso 26 dice, el Espíritu Santo nos ayuda. Ahí está la solución. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Sí, somos débiles. Sí, no comprendemos todo, la voluntad de Dios, toda la verdad de Dios. No realmente entendemos todas las cosas. Somos débiles, sí, pero tenemos a alguien que nos ayuda. Tenemos a alguien que viene a nuestro lado para ayudarnos. Y ahí viene la solución. La segunda parte del verso dice, pero el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí Pablo ahora nos ofrece una esperanza. No todo está perdido. No todo está perdido. Sí, soy débil. Sí, no sé orar como debería orar. Antes de continuar allá, algo que realmente intencionaba decir, no lo dije. Hay tantas personas a veces que se enorgullecen de su vida de oración. Yo soy el mejor que ora y hacen oraciones larguísimas y extensas, con mucha palabra para que la gente vea cuán bien ora mi amado hermano. Y son como los fariseos en el tiempo de Jesús, haciendo oraciones largas pero vacías. Largas pero vacías. Yo creo que para que una oración sea efectiva, debe comenzar con un entendimiento de lo que Pablo dice aquí. Señor, yo no sé orar. Yo no sé. Y entonces comienzo a depender del Espíritu para que Él sea el que impulse mi oración. Y ahí está la diferencia en la oración. ¿Okay? Pablo dice que el Espíritu ahora intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él intercede. Ahí está la esperanza. No todo está perdido. No todo está perdido. Él intercede por nosotros. Y mira cómo dice Pablo, que intercede con gemidos indecibles. Ha habido confusión a través de las edades respecto a qué esta palabra gemidos indecibles quiere decir. Algunas personas de los movimientos pentecostales y carismáticos dicen que esto es hablar en lengua, que cuando yo hablo en lengua estoy orando en el Espíritu y ese es el gemido indecible del Espíritu, el hablar en lenguas. Bueno, no hace sentido porque Pablo ya bien claramente dijo ahí que el gemido es indecible, o sea que no se puede pronunciar. Así que ya ahí se derrota el argumento de que orar en lenguas es orar con gemidos indecibles. Y aparte de eso, aquí no soy yo el que está orando, no soy yo el que está intercediendo, es el Espíritu el que está haciendo eso. Tenemos que quitarnos de aquí nosotros. El que está intercediendo es el Espíritu. Y cuando dice gemidos indecibles, está refiriéndose a que ni siquiera son audibles, son expresiones sin palabras. No hay palabras. ¿Okay? Pero a la misma vez, estos gemidos tienen un contenido profundo. Podemos decir que son apelaciones divinas por el bienestar espiritual nuestro. Esto va más allá, mis amados hermanos, de nuestro entendimiento. Estos gemidos representan lo que podríamos llamar una intercesión trinitaria, una comunicación entre el Padre y el Espíritu. Estamos hablando de articulaciones divinas entre el Padre y el Espíritu que nosotros no podremos comprender. Es un lenguaje entre la Trinidad misma. Tú y yo no estamos aquí involucrados. Una vez más, el que intercede aquí es el Espíritu. En el lenguaje espiritual y divino, hablando con el Padre, presentando nuestras necesidades delante del Padre constantemente, trayendo nuestro caso delante del Padre para que sean suplidas nuestras necesidades, haciendo intercesión ahora no de acuerdo al entendimiento limitado que nosotros tenemos, sino al entendimiento completo y profundo y total y perfecto de la voluntad de Dios que el Espíritu Santo tiene. Que solamente
existe en esta relación en la Trinidad. Mira cómo Pablo describe esta intercesión en el verso 27. Y aquí yo creo que la palabra, el tema clave es que existe ahora un entendimiento apropiado del Padre y del Espíritu. Ellos comprenden, ellos se entienden, ellos saben, no hay cosas ocultas aquí, no existen secretos, no existen dimensiones en el Padre que el Espíritu Santo no comprenda o no entienda. No existe una comunicación totalmente clara y perfecta. Al otro lado, nosotros allá, dice Pablo que no sabemos orar como deberíamos, pero aquí el Espíritu Santo intercede por nosotros de manera perfecta porque Él comprende, Él conoce. Mira el verso 27. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede, hablando del Espíritu ahora, Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. La primera referencia aquí es al Padre. Note que dice, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. Está hablando del Padre. El Padre es el que escudriña y conoce los corazones. Eso lo vemos en la Escritura en muchas porciones. ¿Se recuerdan en una ocasión? Dios envió a Samuel a ir a la casa de Isaí a ungir al próximo rey de Israel. Isaí, el padre de David. Y bueno, y trajeron los hijos de Isaí uno por uno. Y el Señor le decía, no, ese no es, ese no es, ese no es, ese no es. Mira lo que el Señor le dijo, no mires a su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve, no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Dios conoce los corazones, Él escudriña los corazones. Salmo 139, verso 1 y 2, el salmista escribe estas palabras. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Dios conoce los corazones y los pensamientos de las personas. En el libro de Hechos tenemos una historia interesante. Cuando los apóstoles estaban escogiendo a ver quién iba a ser la persona que sustituiría a Judas, que tomaría el lugar de Judas el traidor, dice el capítulo 1, verso 24, y ellos habiendo orado, estaban orando al Señor por guianza, ¿verdad? Dice, dijeron, tú Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para sustituir a Judas. Dice, tú que conoces el corazón de todos. Ahora, si el Padre conoce, esta es la aplicación, si el Padre conoce los corazones de los hombres, que somos pecadores, que somos caídos, que no tenemos entendimiento apropiado, si el Padre conoce el corazón de los hombres, ¿cuánto más conoce el Padre la mente del Espíritu? ¿Sí? El Padre entiende exactamente, perfectamente y totalmente lo que el Espíritu está pensando. ¿Por qué? Bueno, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros de acuerdo según la voluntad de Dios. O sea que la mente de Dios, la mente del Padre y del Espíritu Santo están totalmente unidas. No hay separación aquí. Yo sé que esto es una de esas verdades que son un poco difíciles de entender cuando hablamos de la Trinidad, cómo es que es un Dios, pero tres personas. Hay distinción en las personas, pero unidad en la esencia total. Podemos distinguir entre la función del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay distinción entre las personas y cada uno de ellos cumplen algo diferente, pero a la misma vez hay una unidad perfecta en ellos. Entonces, si el Padre escudriña los corazones de los hombres y conoce lo que el hombre piensa, ¿cuánto más el Padre sabe cuál es el sentir, la disposición, el pensamiento del Espíritu? Yo sé que quizás esto es algo como que tan obvio para nosotros, ¿verdad? Porque diría, bueno, si el Dios es uno, pues por supuesto tienen que conocerse. ¿Por qué Pablo hacer este énfasis aquí? El pastor John MacArthur escribe lo siguiente. Debido a que la voluntad del Espíritu y la voluntad del Padre son idénticas y porque Dios es uno, la declaración de Pablo parece innecesaria o redundante.
Pero Él está señalando la verdad para alentar a los creyentes. O sea que Pablo hace esta declaración para que seamos nosotros consolados y alentados. Debido a que las tres personas de la Trinidad siempre han sido una esencia, una en esencia y voluntad, la idea misma de comunicación entre ellas nos parece superflua. Es un gran misterio para nuestras mentes finitas, pero es una realidad divina que Dios espera que sus hijos reconozcan por fe. Lo que el pastor MacArthur dice aquí, esta idea de la comunicación, del diálogo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es tan profundo. Es algo obvio, porque si son uno tienen que comunicarse, pero a la misma vez es algo tan profundo que nuestras mentes finitas no la van a poder comprender en su totalidad. ¿Okay? Debemos entonces encontrar aliento y fortaleza y gozo y fuerza para nuestras almas, sabiendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre estarán en una conexión perfecta, obrando a nuestro favor. Nunca habrá una separación. Nunca habrá una separación de voluntad, nunca habrá una separación de pensamiento, nunca habrá una separación de propósitos. ¿Okay? Yo creo que lo que podemos ver aquí es que existe una conexión íntima entre el Padre y el Espíritu. ¿Okay? Y mientras que nosotros no podemos conocer la voluntad de Dios de manera perfecta, total y completamente, existe uno que sí la conoce. Existe uno que la conoce sin impedimento y en total perfección. Y ese, dice aquí Pablo, intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Él conoce la voluntad de Dios e intercede por nosotros. ¿Okay? Intercede por nosotros. Él conoce los pensamientos de Dios. Mira cómo Pablo lo pinta en 1 Corintios capítulo 2, verso 11. Bien interesante este verso. Porque entre los hombres dice, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, ¿quién conoce mis pensamientos sino mi espíritu que está en mí? Y dice Pablo ahora, asimismo nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. ¿Quién conoce perfectamente los pensamientos y la mente de Dios? El espíritu de Dios. El comentarista Douglas Moo escribe lo siguiente. Supongo que Pablo está diciendo entonces que nuestra incapacidad para conocer la voluntad de Dios y la consiguiente incapacidad para pedirle a Dios de manera específica y segura se encuentra o tiene un encuentro con el Espíritu de Dios, quien él mismo expresa a Dios esas peticiones intercesoras que coinciden perfectamente con la voluntad de Dios. Cuando no sabemos por qué orar, sí, incluso cuando oramos por cosas que no son las mejores para nosotros, no necesitamos desesperarnos, ya que podemos depender del ministerio del Espíritu de intercesión perfecta a favor nuestro. ¿Qué es lo que está queriendo decir Douglas Moo aquí? Que nosotros, aunque no sabemos orar, aunque a veces pedimos cosas que ni siquiera nos son convenientes, aunque a veces vamos delante de Dios con peticiones que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, no debemos desesperarnos ni angustiarnos, porque el Espíritu ahora viene y se encuentra con nuestras oraciones, y cuando va a interceder por nosotros delante del Padre, mi amado hermano, podemos decir que el Espíritu Santo traduce nuestras oraciones al lenguaje espiritual de Dios. Y presenta la intercesión delante de Dios ahora de acuerdo a la voluntad. ¿Cuántas veces yo pido cosas que no son la voluntad de Dios? Pero el Espíritu Santo ahora presenta la intercesión de acuerdo a la voluntad de Dios. Una intercesión perfecta a favor nuestro. Cuán futiles nosotros podemos ser a veces en nuestra oración y cuán débiles. Pero tenemos un campeón a favor nuestro. Tenemos un abogado, tenemos uno que intercede, tenemos un consolador, un ayudador que ora por nosotros, que intercede por nosotros. Y esto debe llenar nuestros corazones de gozo, de alegría y de paz. Paz. Eso es lo que hace la diferencia entre el creyente y el no creyente respecto a la paz interna. Yo sé que mi vida está en las manos de Dios y que tengo a uno que intercede por mí. Bien. Así que tenemos, lo primero que vimos, la intercesión del Espíritu Santo.
Y para concluir ya, para ir cerrando ya unos cuantos minutos más, tenemos también la intercesión del Hijo, la intercesión del Hijo. ¿Okay? Quiero saltar y como dije al principio, voy a hacer un poquito de trampa aquí porque normalmente voy verso a verso, pero quiero saltar del verso 27 de Romanos 8 al verso 34, solamente para examinar una frase nada más allí, una frase nada más. ¿Okay? No voy a discutir el verso en su totalidad, eso lo voy a dejar para más adelante. Hay mucho material ahí que ese verso solamente podría ser un sermón por sí solo. Así que no voy a entrar de lleno a examinarlo. Solamente quiero leer el verso para examinar una frase allí que Pablo da. Porque no solamente el Espíritu intercede por nosotros, sino que también el Espíritu intercede por nosotros. ¿Ok? No solamente el Espíritu, sino que también el Hijo intercede por nosotros. El Hijo intercede por nosotros. Verso 34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, aún más el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Velo ahí? El que también intercede por nosotros. Cristo también intercede por nosotros. Él está intercediendo. Mire, aunque la obra de expiación de Cristo fue terminada, Él allá en la cruz dijo consumado, Él terminó su obra completa. Él todavía está obrando. Su obra de expiación la terminó en la cruz, pero su obra de intercesión continúa. Él tiene un ministerio continuo de intercesión por aquellos que han sido salvados a través de su sacrificio. Este ministerio continúa sin interrupción hasta que cada uno de nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo lleguemos a las moradas celestiales. ¿Okay? Él está constantemente intercediendo, constantemente a nuestro favor. En el capítulo 53 de Isaías, una profecía que habla del ministerio de Jesús. Dice el verso 12 al final. Por tanto, déjeme leer el verso completo. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Una parte de la obra de Jesús es una obra intercesora. No solamente derramar su sangre, no solamente morir por nosotros, sino también interceder por nosotros, intercede por nosotros. Y yo creo que el libro de Hebreos nos pinta esa imagen de manera viva. Capítulo 7, verso 25 dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Está hablando de nuestro sumo sacerdote. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él vive para siempre. Él vive para siempre. Él resucitó y ahora tiene poder para salvarnos a nosotros que nos acercamos a Dios. Él es nuestro sacerdote porque Él ahora nos presenta delante de Dios. Él intercede. Vive perpetuamente para interceder por ellos. La función del sacerdote era llevar al pueblo a Dios. Habían dos oficios bien elementales en el pueblo de Israel, si usted estudia la historia de Israel. Uno era el oficio de el sacerdote y el otro el oficio de el profeta. El profeta era el que traía el mensaje de Dios al pueblo. El sacerdote era el que llevaba ahora las peticiones y las necesidades del pueblo a Dios. Cristo Jesús, por supuesto, siendo el Hijo de Dios, cumple con ambos oficios. Él es el profeta de Dios que vino a traer el mensaje de Dios a nosotros, y Él es también nuestro sumo sacerdote que vive perpetuamente para llevar delante de Dios nuestras peticiones, para interceder por nosotros delante de Dios. Él intercede.
El apóstol Juan en su epístola dice que si alguno ha pecado, y me encanta esa frase, tenemos abogado para con el Padre, Cristo Jesús. Tenemos uno que aboga a nuestro favor, uno que intercede a nuestro favor. Y mire lo que el libro de Hebreos dice, que esta intercesión es perpetua, vive perpetuamente para interceder por ello constantemente, eso nos interrumpe. No hay distracción, mientras que los abogados de aquí en la tierra son falibles y hay veces que tenemos un mal abogado que no hace su trabajo y la persona termina siendo condenada injustamente quizás. Nuestro abogado, mi amado hermano, es perfecto, es santo. Tiene un entendimiento total, completo de la voluntad de Dios e intercede a favor nuestro, mi amado hermano. Él no duerme, Él no se distrae, Él no lo toman por sorpresa. Él es un abogado perfecto y Él intercede por nosotros. Es Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Yo creo que, para ir cerrando, lo que Pablo enfatiza aquí en estos versos es que la intercesión divina es necesaria para la preservación de los creyentes. Déjenme repetir eso. La intercesión divina es necesaria para la preservación de los creyentes. Quizás esta verdad es difícil de comprender para nuestras mentes finitas y caídas. ¿Okay? Pero de una cosa podemos estar seguros, que si Cristo y el Espíritu Santo no estuvieran constante y continuamente en guardia, intercediendo a favor nuestro, nuestra herencia en el cielo estaría reservada para nosotros en vano. Somos preservados por una obra constante de parte del Hijo y del Espíritu Santo de intercesión. La razón por la cual nosotros somos preservados es porque el Padre designó que el Hijo y el Espíritu intercedieran por nosotros. Ahora, una pregunta final. ¿Por qué hacerlo así? ¿No hubiese sido mejor simplemente habernos dicho, pues ustedes están seguros y serán preservados hasta el final sin la obra intercesora del Hijo y del Espíritu? ¿No era más fácil así? ¿No? Tanto trabajo operando, intercediendo el Hijo, intercediendo el Espíritu constantemente de nosotros delante de Dios. ¿Acaso Dios no podía asegurarnos simplemente con su promesa de que estamos seguros y que seremos preservados sin la intercesión constante del Hijo y del Espíritu Santo? Y quizás la respuesta sería así. Dios es todopoderoso. Dios puede preservar a sus hijos, si Él así lo hubiese determinado, sin la intercesión del Espíritu y del Hijo. Pero yo creo que la razón por la cual Dios así ha determinado hacerlo, la razón por la cual determinó que hubiese una intercesión constante, regular, delante de su presencia y su trono, por parte del Hijo y por parte del Espíritu. La razón no es porque Dios es incapaz de preservarnos hasta el final, a menos que el Hijo y el Espíritu Santo intercedan. Dios lo determinó así, que la intercesión intertrinitaria es necesaria para la preservación nuestra. Pero yo creo que la razón principal es para nuestro beneficio. Porque ahora yo puedo estar plantado seguro en la promesa de preservación de Dios, no solamente porque Él la hizo en el pasado y prometió preservarme, claramente la Escritura así lo dice. Cristo mismo dijo que las ovejas sus ovejas están en sus manos y nadie las arrebata de sus manos, estamos seguros ahí. La promesa de preservación no es algo solamente que se hizo en el pasado, sino que es algo que está constantemente y activamente siendo obrado. Y hay un consuelo aquí para nosotros. Y yo creo que es por eso que Dios determinó
que la intercesión divina fuese necesaria para nuestra preservación, para que ahora nosotros encontremos en esta realidad y en esta verdad ahora un consuelo y fortaleza para nuestros corazones, sabiendo nosotros, mis amados hermanos, que ahora tenemos a alguien que está constantemente abogando por ti y por mí, sabiendo que tenemos una persona que se presenta delante de la presencia de Dios. Tenemos al Hijo de Dios que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí, y esa verdad debe traer consuelo a mi vida. Y no solamente el Hijo, sino también el Espíritu dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él conoce la voluntad de Dios y puede interceder perfectamente. Eso debe ahora traer gozo y alegría y fortaleza y consuelo. Mis amados hermanos, encontremos ahora el consuelo que nuestros corazones necesitan en esta realidad. Dios ha determinado que esta intercesión del Hijo y del Espíritu sea activa y eficaz y constante. No nos desesperemos en medio de las angustias y de los dolores que quizás podamos tener. No nos desesperemos, mis amados hermanos. No caigamos en esa desesperación que a veces surge. No, confiemos. Oremos a Dios. Presentemos nuestras cargas delante de Él, confiando que el Hijo intercede por nosotros, que el Espíritu Santo intercede a favor nuestro. Por eso podemos traer nuestras cargas ahora delante de Dios y ponerlas ahí, sabiendo que tenemos abogados que presentan nuestro caso delante del trono de la gracia de Dios. Amén.